Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 3 posibles convocados del fútbol argentino para formar parte de la selección en esta fecha FIFA de junio. Como ya sabemos, Lionel Scaloni sacó la nómina de concentrados para lo que serán los 2 partidos ante Chile y Colombia correspondientes a las jornadas número 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanos. Sin embargo, en esa lista únicamente había jugadores del fútbol extranjero. Puede llegar a sumarse algunos del fútbol local, y en este video vamos a hablar puntualmente de los 3 futbolistas que más posibilidades tienen, o por lo menos los que más viene siguiendo de cerca al DT a la hora de sumarlos a esa nómina. Hay que saber que el entrenador sigue normalmente a los futbolistas que se desempeñan en el fútbol argentino, pero también sabemos que tienen muchísimas más chances de ser convocados aquellos que estén en algún equipo europeo. Aún así, el entrenador está mirando todas las variantes posibles y sabiendo que en algunos puntuales de la lista con los jugadores del fútbol extranjero hay algunos huecos, es muy probable que los rellene con algún que otro jugador del fútbol local. Y en esta lista estaremos repasando quiénes son esos jugadores, quiénes son esos nombres que podrían vestir frente a Chile el próximo 5 de junio y contra Colombia el próximo jueves 10 de junio la camiseta de la selección argentina. ¡Empecemos! Y el primer jugador del que hay que hablar y del que Lionel Scaloni ya está convencido de convocarlo es Franco Mastantuono, la joya de 17 años que juega en River Plate y que, si bien es verdad que todavía no está al 100% confirmado que lo vaya a citar ahora para esta fecha FIFA de junio, se sabe perfectamente que en alguno de los parates de selecciones que se llevarán a cabo durante este 2025 va a formar parte de la selección argentina mayor. Y hago hincapié en esto de mayor porque entre septiembre y octubre se estará disputando el Mundial Sub-20 en Chile y Mastantuono tiene edad para jugar ese certamen en el país trasandino. Sin embargo, el entrenador ya lo quiere formando parte de las distintas delegaciones con los compañeros con los que podría llegar a ir al Mundial del 2026. Es cierto que por el hecho de estar rindiendo muy bien en un equipo grande como River, tanto a nivel local como también en la Conmebol Libertadores, generalmente el poderío mediático siempre termina pidiendo a un futbolista de estas características. Sin embargo, Mastantuono se termina metiendo solo en la lista por todo lo bueno que hace dentro del terreno de juego. Es un jugador que, más allá de su juventud de tener tan solo 17 años, estará cumpliendo 18 en el mes de agosto, hace básicamente todo lo que tiene que hacer un jugador que se desempeña en el sector del terreno del juego donde justamente él se mueve. No es ese típico futbolista de 17 años que únicamente activa cuando tiene la pelota en los pies. Sabe retroceder, sabe estar bien parado y equilibrar el equipo en la mitad de la cancha. Ha aprendido muchísimo durante estos últimos meses y se ha convertido en un jugador muy pero muy completo. No por algo es seguido de cerca por la mayoría de los equipos importantes del fútbol europeo. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, los 2 conjuntos de Manchester, tanto el United como el City, han preguntado a su representante y a los directivos de River para saber en qué condiciones podrían llegar a sacarlo en este mercado de fichajes. Por lo pronto, dejando de lado lo que va a ser su futuro a nivel clubes, en la selección argentina podría llegar a ser convocado en la fecha FIFA de junio. Es cierto que tiene que disputar el Supermundial de Clubes con River y su debut será el 17 del próximo mes, y sabiendo que Argentina juega el segundo partido contra Colombia el 10, es probable que Scaloni deje de lado a aquellos jugadores que van a estar representando justamente a sus respectivos equipos en ese certamen que se llevará a cabo en los Estados Unidos con vistas al segundo partido. Entonces, ¿vale la pena verdaderamente citar a Mastantuono sabiendo que no va a ser titular contra Chile en el primer encuentro en el que se va a estar jugando en el Estadio Nacional de Santiago, si básicamente no va a tener ningún tipo de posibilidad de sumar minutos? Y además, sabiendo que hay 3 fechas FIFA más en lo que queda de este año y no sabemos si van a ser convocados siempre los mismos jugadores, tanto en septiembre, en octubre como en noviembre. En septiembre se juegan los últimos 2 partidos de eliminatorias, mientras que en octubre y noviembre se llevarán a cabo 4 duelos amistosos. Podría ser en ese momento el instante en el cual Mastantuono haga su debut absoluto con la selección argentina mayor. Aún así, me parecía apropiado ponerlo en este video porque de todos los jugadores que juegan hoy en el fútbol argentino es el número 1 para ser convocado en el corto plazo.
plazo. Y la realidad es que no puedo descartar que vaya a ser citado para la fecha FIFA de junio al 100%. A lo mejor nos enteramos en estos días que termina siendo convocado. Yo creo que el entrenador está esperando a que termine la competencia oficial en el fútbol argentino. Mastantuono todavía tiene algunos partidos más que disputar con River y después ahí podrá tomar una decisión. Caso contrario, si no es convocado ahora, no pasará más allá de septiembre y octubre cuando lo veamos por primera vez con la camiseta albiceleste. Vamos ahora con un jugador cuyo recorrido en la selección argentina obviamente ha sido muchísimo más regular y continuado, pero todavía no ha aparecido en la lista, teniendo en cuenta que forma parte hoy por hoy de un club del fútbol argentino. Gonzalo Montiel ya en la fecha FIFA de marzo había tenido que quedarse afuera por una lesión y en este momento se encuentra también con una pequeña molestia muscular. En principio, por los tiempos, las fechas le darían para poder estar tanto en el duelo contra Chile como frente a Colombia. Después es cierto que al jugar también en River Plate, en el mismo equipo que Mastantuono, en relación a lo que tiene que ver con el Mundial de Clubes de la FIFA, tiene exactamente el mismo problema, ¿no? El segundo duelo entre el equipo cafetero es el 10 de junio y estaría debutando en ese torneo internacional el 17 del próximo mes. Después, mirando la lista de jugadores del exterior, de futbolistas que hoy están en el fútbol europeo, el único lateral derecho que aparece en la misma es Nahuel Molina, por lo que llamaría muchísimo la atención que no esté Gonzalo Montiel posteriormente citado. Seguramente se esperen un par de días, van a consultar con los médicos de River, a su vez también los médicos de la selección argentina le estarán haciendo un seguimiento por la lesión y a partir de ahí estarán tomando una determinación de si es o no óptimo que sea convocado. Por lo pronto es un futbolista al que Scaloni considera fundamental, si bien es verdad que no es el titular en el lateral derecho, es un jugador que ha utilizado muchísimo el entrenador a lo largo de todo su ciclo y más allá de que regresó en el mercado de pasos de enero al fútbol argentino después de haber tenido un ciclo en Europa un tanto raro, porque en su primer año en el Sevilla jugó, después tuvo que irse a préstamo en el Nottingham Forest, donde lamentablemente no pudo tener la continuidad deseada, y en los primeros 6 meses de esta temporada europea, es decir, la segunda mitad del 2024, prácticamente no sumó minutos en el equipo español, por lo que lo más óptimo para él era regresar al fútbol argentino y ponerse la camiseta de River, sabiendo que Scaloni lo va a tener en consideración siempre y cuando tenga un buen nivel y mucha continuidad. Y es algo que venía teniendo. Lamentablemente ha sufrido 2 lesiones musculares consecutivas, una a finales del mes de abril, se recuperó con tan solo 9 días y posteriormente se volvió a resentir de la misma, o mejor dicho, no se volvió a desgarrar, sino que empezó a sentir dolor en la cicatriz, lo que provocó que tuviera que mantenerse nuevamente afuera de las canchas. Pero es un futbolista que ya todos sabemos que si se encuentra bien, si está al 100% desde lo físico, va a ser convocado por Scaloni, porque es un jugador muy temperamental, un futbolista que sobre todo ha rendido básicamente siempre. Eso es lo que hay que destacar para Montiel, más allá de no ser un jugador quizás que se involucre tanto en lo que respecta al circuito ofensivo del equipo, teniendo en cuenta que Nahuel Molina, que es el competidor en el puesto, es un jugador bastante más atacante, por decirlo de alguna manera. Montiel, por ejemplo, ha sido titular en la final de la Copa América del 2021, ha convertido el penal en la final del Mundial de Qatar 2022, por lo que siempre ha estado en consideración para el DT y el jugador le ha respondido con creces, al menos en la mayor cantidad de posibilidades en las que ha estado dentro del terreno de juego. Repito lo mismo que dije en el caso de Mastantuono, no es segura su convocatoria, pero viendo la lista, viendo cómo está conformada la nómina hasta el momento con un solo marcador de punta diestro, y la realidad es que yo creo que Montiel va a terminar siendo citado siempre y cuando se recupere de la lesión. Pongo ese asterisco porque obviamente si no termina teniendo la alta médica, obviamente no lo van a citar porque sería un perjuicio para él desde el punto de vista físico, pero es un futbolista que Scaloni sigue teniendo en una alta consideración. Y el último jugador del que voy a hablar sí es un futbolista que hasta este momento no ha tenido convocatoria para la selección argentina mayor, pero sí es un jugador que el entrenador está mirando muy pero muy de cerca con relación a futuras citaciones. Estamos hablando de Juan Ignacio Nardoni, mediocampista que se desempeña en Racing Club de Avellaneda, que ha formado parte sí de las selecciones argentinas juveniles en su momento y que para Scaloni va a ser un futbolista muy importante de cara al futuro cercano, como para renovar la mitad de la cancha. Es verdad que tiene la mala suerte que la mayoría de los jugadores que se desempeñan en el lugar donde él se mueve, que es de volante interno, ayudando al doble 5, a veces inclusive jugando como volante central, no solo, pero
sí teniendo esa habilidad para equilibrar al equipo. Los jugadores que hoy forman parte de la selección argentina no solamente tienen edad para el próximo Mundial del 2026, sino que también tienen edad para disputar la Copa del Mundo del 2030, como son los casos de Enzo Fernández, de Alexis McAllister. Rodrigo de Paul es un poco más grande, pero si se cuida bien físicamente, tranquilamente también podría llegar. Eso es lo que le puede llegar a jugar en contra a Nardoni. Sin embargo, su rendimiento hasta este momento en Racing ha sido verdaderamente excepcional y se espera que pueda seguir teniendo esta continuidad de buenos niveles en el corto plazo. Un jugador muy polifuncional y que el entrenador junto con su cuerpo técnico vienen siguiendo de cerca desde hace bastante tiempo. Es uno de esos jugadores que ha tenido un nivel más regular en el fútbol argentino ya desde hace bastante tiempo. Llevamos prácticamente 2 años con un Nardoni siendo uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino, por no decir el mejor. Si analizamos lo que es su continuidad y regularidad de rendimiento, se puede decir que en los últimos 2 años Nardoni ha sido de lo mejor en la mitad de la cancha del fútbol local. El año pasado salió campeón de la Conmebol Sudamericana con Racing, es decir que también ha tenido recorrido con buenos niveles a nivel internacional. La selección argentina obviamente es un paso más allá en su carrera, es algo que todavía no ha podido mostrar, teniendo en cuenta que espera finalmente que la convocatoria de Scaloni llegue en el corto plazo. Si bien es cierto que Racing no juega el Supermundial de Clubes de la FIFA, por lo que no habría ningún impedimento en ese sentido para que sea convocado en esta fecha FIFA de junio, el DT ya citó a muchísimos mediocampistas ya en la nómina preliminar del fútbol europeo, por eso mismo tampoco puedo asegurar que sea convocado ahora para estas 2 próximas jornadas de eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, mismo caso que el de Mastantuono en relación a cuándo podría darse una convocatoria con vistas a futuro. Si no es ahora en junio, tranquilamente podría llegar a darse en septiembre, octubre y noviembre. Hay muchos parates de selecciones con 2 partidos oficiales más y 4 encuentros amistosos en los cuales tranquilamente el entrenador podría convocar a nuevos nombres. Y no solamente estos 3 que he mencionado en este video, o mejor dicho, Mastantuono, Nardoni, porque Montiel, si bien está en el fútbol argentino, no es un jugador nuevo porque viene siendo convocado desde el año 2019. Pero por lo pronto, en el caso de Nardoni, si logra seguir manteniendo este rendimiento, claramente merece una convocatoria, porque ya si el entrenador de la selección argentina manifestó a finales del año pasado que aquellos futbolistas para ser citados a la selección tienen que tener continuidad y regularidad en sus respectivos equipos, Nardoni es algo que lo ha podido conseguir. Está en un equipo que ha sido competitivo en el último tiempo como Racing y además esa regularidad y continuidad la ha acompañado con un buen nivel. Después, su competencia quizás se le complique en relación a quiénes son los jugadores que juegan en su posición y que hoy forman parte del combinado nacional, pero no deja de ser un futbolista que el DT y su cuerpo técnico están siguiendo muy pero muy de cerca y su convocatoria no tardará en llegar. Si bien es verdad que Scaloni no planea hacer una super renovación en el corto plazo, una vez termine esta fecha FIFA de junio y arranque la segunda mitad de este 2025, vamos a tener nuevos nombres con vistas a septiembre, octubre y noviembre. Los jugadores que mencioné en este video son quizás hoy los 3 más convocables del fútbol argentino, 2 de ellos por el futuro que pueden tener, como Mastantuono y Nardoni, y el tercero, que es el caso de Montiel, tiene más que ver con que claramente hay un hueco en la selección en el lateral derecho que no ha llenado con jugadores extranjeros, y Montiel ha sido prácticamente convocado siempre, ya sea jugando en el fútbol argentino, inclusive antes de irse a Europa, por allá en los años 2019 y 2020, y mientras estuvo en su estadía en el viejo continente, aún no teniendo tanta continuidad, también fue convocado por el DT. Así que ahora, estando en River, donde ha tenido mucha regularidad hasta la última lesión, me parece que también seguirá siendo convocado. El fútbol local es cierto que no le ha dado tantos nombres a la selección en el último tiempo, pero Scaloni siempre termina fijándose en quiénes son los que tienen mejor rendimiento como para poder ser citados en el corto plazo.